Yo soy Peruska Chambi, soy comunicadora social y fotógrafa y soy nieta directa de Martín Chambi, el fotógrafo. Bueno, dentro de esta corriente en la fotografía se refiere pues a un personaje, a un artista que va a reflejar en su trabajo fotográfico, las vivencias, las costumbres, las pasiones, el mundo de un ser humano, de no solamente un personaje, sino también de una sociedad. Eso es en buena cuenta. Sí, creo que sí, está muy dedicado a reflejar todo eso en su obra, ¿no? El trabajo suyo está dedicado principalmente a reflejar la sociedad de su época, a reflejar no solamente la cuestión, digamos, visual, sino también la problemática, las costumbres de la época, ¿no? Entonces había todo un panorama detrás diferente de solo tratar la fotografía como un mero retrato, ¿no? Sino qué cosa más había detrás de ese retrato. Bueno, desde niño él conoció la magia de la fotografía cuando era niño, en el pueblo donde nació. Él nació en un pueblito muy pequeño, muy lejos de toda civilización. Eso está en Puno. Es muy lejos hasta el día de hoy llegar a ese pueblito y difícilmente llega la gente. No existe el turismo, no existen las vías de transporte, no hay una buena carretera. Entonces, claro, en este lugar, que hasta el día de hoy está acá, antes habría sido peor, llegó un grupo de estudiosos porque cerca había una mina muy grande de oro. Entonces, esta mina de oro pertenecía a unos ingleses. Y con ese grupo de gente, dentro de geógrafos, ingenieros y demás, llegó un fotógrafo. Estoy hablando de los años, la primera década de 1900. Y ahí es que conoce la magia de la fotografía con este fotógrafo, que era niño. Él le toma una foto, se la regala y él lo sigue y se queda con eso. Cuando él ya es joven, sale de su pueblo y se va a Arequipa, y ahí es donde empieza a trabajar en el estudio más grande de fotografía de Arequipa, del sur andino. Ese es el estudio de Max Vargas. Max T. Vargas fue el maestro. Y junto a él hubieron otros discípulos. Dentro de estos discípulos hubo los hermanos Vargas, Carlos y Miguel Vargas, que no eran familiar del maestro, tenían el mismo apellido, pero no. Y estuvieron juntos, digamos, fueron discípulos del mismo maestro, ¿no? Y ambos fueron fotógrafos. El estudio de los hermanos Vargas también estuvo en Arequipa por muchos años. Y Martín Chambi sale de Arequipa y se fue a Cusco, donde hace la mayor parte de su labor fotográfica. Bueno, eso que te digo, empezó en Arequipa, donde aprendió el arte de la fotografía, pero decide hacer su propio trabajo independiente, individual, y sale de Arequipa para poder lograr esto, ¿no? Entonces se va hacia Cusco. Y en Cusco es donde se instala y emprende su labor estrictamente fotográfica. Ahí funda su estudio fotográfico, y ahí es donde trabaja profesionalmente hasta el resto de su vida. El estudio no, existe el lugar donde quedó, que ahora tiene una placa recordatoria que dice que aquí fue el estudio, pero lo que sí existe es su archivo fotográfico. No está en el mismo lugar, está en otro sitio, pero está, digamos, el archivo completo. La familia ha conservado, ha tenido mucho cuidado en conservar este archivo completo. Sí,
cuenta. Es lo que le contaba a mi padre, y mi padre me lo contó a mí, ¿no? ¿Dónde desapareció la familia? Pero sí, eso fue lo que pasó, ¿no? Es un poco la historia que se transmite oralmente de padre a hijo. Porque justamente el lugar de su origen es muy importante. Creo que otros fotógrafos de su misma época, como es el caso de los hermanos Vargas, no tuvieron esa visión y sensibilidad que tuvo él con respecto a los retratos del mundo andino. ¿Por qué? Porque él era uno de ellos. Él venía de ese extracto social, nunca renegó de eso, al contrario, valoró siempre eso, porque eso le permitió llegar a lo que hoy día podemos apreciar en sus retratos, con un nivel de horizontalidad tremenda, en que tú puedes ver efectivamente cómo es el mundo andino. Y porque además la facilidad también se la brindaba el idioma quechua. Él hablaba quechua, entonces era muy fácil llegar a la gente como él, ¿no? Características y estilo, bueno, sí, tuvo un estilo muy especial justamente por eso, por saber llegar a todos los niveles sociales con una horizontalidad, ¿no? Ese fue creo que su éxito en sus fotos. No es lo mismo ir a hacer una foto a alguien que desconoce su historia, su cultura, de lejos, fría, ¿no? Que hacerle una foto a alguien que sí conoces, te reconoces en él, además hay una empatía, y eso es lo que hizo él. Uno de los méritos que tuvo, que se le reconoce a través de su obra, es porque supo llegar a todos los estratos, sin ningún miramiento, diferencia ni nada, ¿no? Entonces, la foto refleja eso. Un artista se hace donde está. Ahora, lo que él hizo más bien es salir de Arequipa, porque se asume que la parte de aprendizaje fue en Arequipa. Él pudo haberse quedado ahí, porque su esposa era arequipeña. Se casó con una arequipeña y sus primeros hijos nacieron en Arequipa. Pudo haberse quedado. Pero creo que él salió de ahí para hacer su trabajo de forma más libre, independiente, y conocer además otros ambientes y espacios. Él fue en búsqueda de eso. El quedarse en Arequipa se hubiera convertido en lo que fueron todos los fotógrafos de ese momento en Arequipa, ¿no? Gente que se quedó en la ciudad, que tenía otra mirada, y seguramente que él estaba buscando un poco la relación esta con sus raíces, ¿no? Él salió a Cusco, además que ya se conocía y se sabía y se tenían constantes noticias de que Cusco es una ciudad cosmopolita, y además la gran cultura que hay, de poder aprovechar todos esos paisajes, la historia, ¿no? La historia que tiene Cusco como centro del imperio de Inca. Entonces, todo eso hizo que se fuera a Cusco, porque si no se hubiera quedado, digamos, en Arequipa, o hubiera migrado a otra ciudad, a Lima. Claro, sí, una vez que llegó a Cusco comenzó a recorrer todos los rincones, y no fue una ni dos veces a Machu Picchu, sino fue 5, 6, 7 veces al año, más. Yo diría que, no sé, pero la primera temporada llegó, los viajes a Machu Picchu le representaban tiempos largos, ¿no? 1 mes, 2 meses. Ir a Machu Picchu, quedarse ahí, hacer el camino Inca, llevando todo su equipo. Así que recorrió toda esa zona por varias épocas del año, diferentes épocas del año, y todos los rincones, ¿no? Y de hecho eso fue lo que le dio en primera instancia el reconocimiento inicial, y también le dio de vivir a él y a su familia, porque hizo las postales que las vendía, e hizo álbumes, fotos que vendía de todos estos rincones de Cusco, que
había gente que lo había hecho también, incluso han habido varios fotógrafos, muchos fotógrafos creo, pero según lo que he visto y he revisado, yo creo que él fue el que difundió más, con mayor calidad y con mayor detenimiento todo esto que cuento. Me encanta. Yo soy comunicadora de formación y de hecho sí tengo a alguien que es parte de la historia gráfica del Perú, la historia artística del Perú. Obvio, tengo que primero estudiar su trabajo y en la medida de lo posible hacer una buena difusión. Esa es mi labor como familiar, digamos, ¿no? Saber difundir el trabajo directamente de la manera como fue, ¿no? Conscientemente, y es una cosa que no pararé de hacerlo porque efectivamente han habido muchas pequeñas investigaciones, medianas y grandes sobre su obra, y han habido muchos artículos que se han hecho sin conocer, sin tener la visión directa de la familia, que es la fuente oral más directa del personaje en estudio, ¿no? Entonces se han basado en primeros comentarios y lo que uno va encontrando en internet es la repetición, la copia y la repetición de lo que se hizo antes. Contra eso sí voy a ir siempre, tratando de que se muestre realmente cómo fue su obra, cómo fue su vida misma, y de esa manera conocer más intensamente, íntegramente al artista, ¿no? Sí, cuando era niña. Bueno, el recuerdo que yo tengo, porque tendría 7, 8 años, es que, bueno, la labor digamos, la actividad que él tenía con la familia era muy, muy cuidadoso en que todos los años retrataba a los miembros de su familia. Y entonces llegaba el cumpleaños de alguien y te llevaba la foto de regalo. Entonces eso hizo, por ejemplo, con mis papás, cuando fue el aniversario de su matrimonio, creo, me parece, lo llevó a ellos para hacerles un retrato, les tomó la foto y yo estaba ahí. Yo me acuerdo cómo les hizo el retrato. Me llevaron, no sé por qué, pero creo que ese mismo día fue que me tomó la foto a mí. Entonces, fue una foto de estudio, un retrato chiquito, que lamentablemente lo perdí, pero el negativo está ahí, en algún momento lo tendré que encontrar. Y eso es lo que hacía con los miembros, no solamente de la familia, sino sus amigos más íntimos. Esta muestra que ha habido de Mali, por ejemplo, ha sido muy grata porque se ha podido rescatar las fotos que las familias tenían originales, inclusive firmadas por él, de los regalos que él hacía a sus amigos queridos. Entonces, gracias a que la familia ha mantenido, los nietos han mantenido estas fotos, se ha podido ver esta muestra en la gran muestra del Mali, ¿no? Porque generalmente difícil encontrar, pero el Mali consiguió recuperar, digamos, buscar a quienes tuvieron estas fotos y las prestaron para la exposición. O sea, es muy lindo que se haya podido rescatar, ver de nuevo lo que él hizo personalmente para sus amistades y para la familia. No, es justamente lo que te dije al inicio, es su origen, lo que le permitió tener esta, digamos, presencia en ambos mundos, ¿no? En ambos, dentro de la misma sociedad, con una horizontalidad y transparencia que no tuvo, digamos, otros fotógrafos citadinos, ¿no? Entonces pudo hacer eso
gracias a su origen. Él tenía eso muy claro, Y pudo hacer fotos, por ejemplo, de la sociedad burguesa de Cusco, de todas las autoridades, con la misma sensibilidad, con la misma técnica, con el mismo detenimiento que a los retratos de los campesinos que llegaban y pasaban por ahí, que él les invitaba a subir al estudio hablándoles en su idioma materno, que era el quechua, y que le pudo hacer a muchos campesinos y campesinas retratos, digamos, por una voluntad de él, no porque los campesinos pudieron subir a un estudio, el más grande estudio de Cusco, y que obviamente no les cobró nada, y que eso fue solamente para satisfacer sus propias, digamos, intenciones de graficar al mundo andino al que él perteneció toda su vida. Ya, sí, tengo, si ustedes revisan las biografías, lo que encuentren, hablan de que el terremoto le ocasionó, digamos, una crisis, y a partir de ese terremoto no tomó fotos. Es una tesis que no ha sido, digamos, comprobada, y como les comentaba al inicio, se ha repetido. No, hubo el terremoto en Cusco y él siguió tomando fotos. Pasaron muchas cosas que, digamos, ya impidieron que su fotografía se difunda años después, pero él siguió haciendo fotos. Lo que pasó en esa época es que ya él era enfermo de asma, tenía esa enfermedad, entonces eso no le permitía ya tener la misma desempeño físico que cuando era un poco más joven, que cuando no tenía eso encima. Y lo otro es que también el estudio fotográfico hubo una decadencia, porque ya él no estaba permanentemente metido, ya sus hijos hombres, los dos hijos hombres que tuvo, se fueron del país a estudiar. Entonces, al regreso de ellos, cuando ellos regresaron ya profesionales a Cusco, porque regresaron a Cusco, habían ido a la ciudad de Argentina, ellos, principalmente el mayor, Víctor, le dio un repunte al estudio fotográfico. Entonces ya a raíz de él comenzaron de nuevo a hacer su trabajo, sus cosas, ¿no? Pero, y bueno, después él murió. Cuando a la muerte de él, más bien ya empieza un trabajo de difusión a nivel internacional más grande, más exclusivo, digamos, se hace a través de una investigación que hicieron unos norteamericanos que llegaron a Cusco. Ya se comienza a difundir a través de otro medio, de otro orden, digamos, a través de los museos, de las galerías de arte, y ya se hace otro tipo de difusión. En su época sí tuvo su difusión durante su vida. Él no tuvo un olvido de su obra, no, sí tuvo. Y más bien después ya se viene haciendo otro tipo de difusión, ¿no? Hoy día, digamos, los peruanos han tenido 4 meses de poder ver el trabajo a través de la muestra del Mali, lo que no había hace como 20 años. Las exposiciones de Mapinchán estaban vigentes en el mundo, menos en el Perú. Eso sucedió. Entonces ustedes que son jóvenes nunca vieron una muestra de Cham. Si es que han ido a ver, bueno, han tenido la oportunidad, después de muchísimos años, que se hace una muestra de Cham exclusiva aquí en el Perú. Pero en otros museos, en otras partes del mundo, las exposiciones circulan continuamente. Sí, ha sido, digamos, difundido, ¿no? Sí, de hecho sí, ya la tecnología hace unos años atrás ha entrado el archivo Chambi, que está a cargo del primo, del nieto mayor de él, que se llama Teo,
Y ya hay, por ejemplo, hace más de 5 años un escáner muy bueno para poder escanear todos los negativos, y ya se está terminando de hacer el escaneo de todos los negativos. ¿Eso qué significa? Que ya se puede visualizar todas las fotos que originalmente estaban en negativo. Entonces, esto va a permitir, obviamente, poder conocer la mayor cantidad de fotos por partes, porque no es posible pues, mostrar 30.000 fotos a la vez, de las cuales hay que ver, hay que diferenciar, se pueden hacer diferentes visiones de exposiciones, de diferentes visiones de publicaciones de libros, porque pueden ser o retratos, o paisajes, o el mundo andino, o no sé, X cosas, o autorretratos. Entonces se puede hacer una serie de difusión, pero ya es posible, aunque todavía no está abierto al público general, pero sí se puede ir cuando se trata de hacer una investigación, cuando hay investigadores que vienen de otras partes del mundo, sí se les brinda las posibilidades para que puedan ver algo de un archivo, ¿no?